Bienvenidos, esto es Fabricando el Futuro. Hoy tenemos a Jonander Fidalgo de Mairu. Jonander, gracias por estar con nosotros hoy. Juanjo, es un placer. Vamos a arrancar, como siempre, la primera pregunta es ¿cuál es tu recorrido? ¿Cómo llegas a estar en esta silla para hablar de manufacturing? ¿Cómo es ese proceso hasta llegar a este sector? Es un camino un poco de serendipia. Haciendo resumen en grandes líneas, yo tenía como formación, empecé a trabajar en el área comercial. Después estuve tonteando con el área comercial, sí, ¿no? Tuve una pequeña crisis existencial que me llevó a estudiar programación, porque estuve en Barcelona y veía que todo el mundo sabía de programación y yo era como, ¿qué es esta cosa de números y de colores que no entiendo? Y aterricé primero en el grupo Odella. Bueno, entonces era Odella como programador. Y después de un año y medio programando, se dio la oportunidad de que Odella hicimos una spin-off, montamos Mairu, y había una necesidad de elaborar, de ejercer la parte comercial, construir los primeros clientes, tener relaciones, trabajar en mercados, y necesitamos esa parte de conocimiento también de qué es la tecnología y qué es la industria. Y se dio la oportunidad de que ya tenía esas habilidades de ventas y ese conocimiento de año y medio adquirido. Tú siempre has tenido esa tendencia, ¿no? La parte comercial, la parte relacional. ¿Qué es lo que te atrae de eso, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que dices, joder, esto me motiva porque implica no sé qué? Joder, pues es una pregunta muy buena. Porque a mí siempre había tendido naturalmente a la parte comercial, pero durante muchos años me sentía la mala persona porque creía que la gente comercial es la que venía a casas y tocaba la puerta, vendía en traje y robaba ancianitas. Y decía, pues sí, le daré su seguro de gas y nunca y le da una mierda así, PTS ni PP2, ¿no? Exacto, pero no, timadores. Timadores. Te dirás. Para mí me cambió la percepción cuando en Barcelona tuve un muy buen jefe y este me enseñó que la esencia de vender es dar la solución a un problema. Entonces, cuando cambias el prisma, Buen consejo. claro, es consejo y es casi como la gran norma de la parte comercial. Si tú cuando estás vendiendo la solución, el precio de tu solución es inferior al coste del problema, ahí ya cambia la cosa. Yo ya no estoy viendo un sitio para timar a alguien, sino que estoy viendo, vale, tienes un agujero, en esta parte, industrialización, digitalización, estás perdiendo 40.000 euros por X procesos, nuestra solución tiene un coste. Ganamos los dos. Entonces ya no estoy convenciendo, te estoy recomendando, pero estamos en el mismo base. Sí. Más ocurre que en el sector tecnológico, industrial, una relación que no es honesta va a causar que la empresa proveedora tenga un recorrido finito, porque tú no puedes engañar a uno y luego a otro dándole algo o prometiéndole algo que luego no le vas a dar. No hace falta relaciones honestas, pues son empresas que tienen un recorrido en el tiempo, que tienen un arraigo y que no es una venta puntual de algo que puedes desaparecer, ¿no? Sino que hay un marco de confianza genérico, ¿no? Totalmente. De hecho, esto en alguna conversación ha surgido de que yo cuando empecé a vender industria no me gustaba porque es algo muy largo, los ciclos de conversión son 9 meses, 6 meses, incluso más de un año. Pero una parte guay que tiene la venta a industria, como bien dices, es que hay relaciones a largo plazo porque el filtro inicial, hay un filtro enorme de no bullshit allowed. Entonces, igual se la cuelas a uno si lo haces muy bien. Pero ya está. Pero hay 5 personas, no perfil ingenieril, pero que entienden mucho de su fábrica, entienden mucho de sus problemas, entonces siempre te enfrentas a que alguien te coge y te dice, vale, me vas a visitar y me vas a vender algo, pero te voy a poner a prueba. Sí. Entiendes en este caso, de procesos, entiendes de digitalización, entiendes de palabras, y cuando respondes a todo eso que sí, de repente cambia de percepción y dice, vale, esta persona me gusta. Y es cuando te mete en planta y ya de repente te empieza a compartir todas las vergüenzas o áreas de mejora que puede tener internamente. Tú estás en una empresa que es joven, sois un equipo muy joven, puntero, pero que tenéis ese hándicap de que no tenéis posiblemente unos narices de edad, ese recorrido de referencias, de ya tener unos cromos, una lista de cromos muy larga porque no habéis tenido el tiempo. ¿Eso en qué puede ser un inconveniente? Podemos imaginarlo. ¿Y en qué puede ser una ventaja de cara a trabajar con clientes? Pues es verdad que en industria, cuando quieres entrar a grandes empresas, la etiqueta, la marca pesa un montón. Y a veces, por muy buena que sea tu solución, es imposible, literalmente, que entres. Si no eres un Microsoft, si no eres un SAP, entonces tienes ese peso, pero la parte positiva que nosotros utilizamos mucho en las conversaciones es decir, nuestra prioridad eres tú. Y esto suena bastante típico, pero después lo demuestras en sentido de cuando necesitas instalar software en una industria, normalmente es algo bastante tedioso, son herramientas estandarizadas a las que tienes que adaptarte tú, pero nosotros lo que decimos es, tenemos esta cantidad de clientes,
vais a ser nuestra mayor prioridad y todo lo que estamos haciendo va de la mano con vosotros. De hecho, las solicitudes que hagáis van a estar incluidas con lo que el software van a hacer con el FSIA que hemos identificado en vuestra casa. Va a ser adaptado, no específicamente, pero en gran parte inspirado por la problemática local que tenéis en vuestra planta. Trabajáis en un ámbito, eso es, de la aprobación, de servicios, productos digitales. Lo que tiene que ver con la programación, bueno, tiene mismo un impacto potente, ¿no? Pero tiene que ver con la IA, etcétera. ¿Cómo lo veis desde dentro? Vosotros que estáis en ese núcleo de actividad, ¿en qué es una ayuda? ¿En qué puede ser, bueno, algo en que cambie, que sea disruptivo en cuanto a lo que hacéis? Es que justo lo que dices de la IA, o sea, en parte es una realidad, en parte es una mola. Porque lo que te encuentras muchas veces es que, o sea, ahora ChatGPT, el año pasado en la feria Dance Factories en Barcelona, todo el mundo hablaba de ChatGPT y era algo casi omnipresente. Ya. Y la sensación que me da a mí es que muchas veces metes IA porque hay que meterlo, pero no respondes a la pregunta de, vale, pero ¿por qué estás ¿Para qué, no? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Exacto. ¿O de qué problema? Sí. Evidentemente, esto es como automatizar procesos. Cuando se puso de moda, lo que decían era que un proceso, automatizarlo está bien, pero antes de automatizar algo, procura que funcione. Y no harás que sea más rápido. Lo que nosotros vemos en este sentido es que sí que es verdad que, por un lado, tienes clientes que te están haciendo esas demandas en las que te piden que tienes que tener IA, pero muchas veces puede que no sepan por qué. Eso te genera esa oportunidad de cuando intentas asesorarle, decir en plan, vale, podemos llegar a la inteligencia artificial, pero háblame de tu problema. Sí, está claro. La tecnología sin propósito no tiene sentido. Se queda en el aire y no resuelve algo que servicio al cliente. Eso está claro. Volvemos un poco a la parte comercial, relacional. Para gente, ¿no?, que quiera venir a este ámbito, al momento del manufacturing, que se esté formando, tú que también tienes formación en la parte de emprendedora, que tenga gente que tenga esa inquietud, ¿qué consejos o qué mensajes les darías para ese colectivo, ¿no? Esas personas que quieren, a mí me gustaría trabajar en esto, tecnología con propósito, para empresas, para industria, relacionarme con otros. ¿Qué deben tener? ¿Qué deben trabajar? ¿En qué se deben formar? Qué complicado, ¿no? En tu caso, ¿qué dijiste? Joder, esto lo tengo que reforzar, tengo que hacerme bueno en esto, porque es un skill que voy a necesitar cuando me toque ir ahí fuera a hacer clientes o a hacer bien mi trabajo. Te diría que, o sea, es algo luego demasiado genérico, que es paciencia, pero paciencia en el sentido de, pues la industria general es muy inamovible y hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Más que consejo igual, a mí lo que me pasó y lo que me ha ido bien, pero ha sido casi más suerte que una decisión. Yo estuve trabajando como año y medio programador. Entonces ahí ya estaba pillando conceptos, me empecé a enterar qué era el OE, qué era la eficiencia, qué eran tareas de valor añadido, qué era la digitalización. Y luego lo que tuve muchísima suerte fue tener como maestro a un perfil que había estado como responsable de fábrica. Sí, entonces, yo estoy en un perfil muy inquisitivo en el que decía, ¿qué es esto del OE? ¿Por qué es importante? ¿Qué son las tareas de valor añadido? ¿Cómo funciona un departamento de calidad? ¿Cómo se gestionan las no conformidades? Pero lo que sí que me pasó fue, en un principio, evidentemente, no vendía nada porque no sabía de ese palabra. O sea, puedes hacer bien o por jugar bien tus cartas de comercial, Sí. pero en industria sí que es súper importante que sepas de la realidad de la que estás hablando y a su vez, ahora igual de la que te estoy contestando, estoy pensando, la manera que más la manera más ágil o el camino que te permite agilizar de mayor manera eso es cerrar ese nicho, es decir, en plan, vale, dentro de industria, ¿dónde está tu conocimiento? Y empieza a abordar ese problema. Y desde esa vertical sí que van a surgir conversaciones, porque lo que siempre pasa en industria es, en nuestro caso que es software, te presento un software para digitalizar el proceso de calidad. Lo metes en caja y siempre viene alguien y te dice, ¿sería posible hacer esto en mantenimiento? Pues, Entonces empiezas a una empapar. capa más. Eso es, o crecer como en verticales paralelas, pero empiezas a empaparte de, vale, ok, ¿qué pasa en mantenimiento? ¿Qué es eso de GEMA que iba escuchando? ¿Qué es un plan de mantenimiento preventivo, uno correctivo y qué es eso de mantenimiento autónomo? Y vas subiendo poquito a poquito. En una relación con una industria cliente vuestra, cualquier sector industrial, ¿qué cantidad hay de conocimiento por vuestra parte de lo que hacen ellos? ¿Qué cantidad hay de conocimiento de la suya respecto a lo que hacéis vosotros? ¿En qué punto de encuentro tenéis que estar? ¿Cuánto tenéis que saber de, no sé, industria, de máquina herramienta para tener un cliente del sector? ¿Y cuánto tienen que saber ellos de tecnología de software para ser capaces de optimizar la propuesta que les hacéis?
Pues yo creo que en nuestro caso no es tanto de saber del sector, sino más bien de la parte de procesos. Es verdad, por ejemplo, que en nuestro caso, antes de hacer una prospección, antes de hacer una llamada fría de hola, soy John de Mairo, Sí, sí. lo que hemos aprendido es que cuando haces eso en industria, sobre todo, bueno, en B2B, sobre todo en industria, es como hacer un disparo de francotirador. Hay que estar mucho tiempo apuntando, teniendo calma, recogiendo información. Sí, por ponerte un ejemplo, nosotros tocamos la puerta de calidad muchas veces. Entonces, Es, digamos, vuestra puerta de entrada para El- la propuesta tecnológica que hacéis. Entonces, el ciclo normal suele ser, entro en Google, entro en la página web de esta empresa, veo qué certificados de calidad tiene, entro en noticias para ver si han tenido algunos debajo, entro en YouTube para ver si tiene un vídeo de hoy visitamos la fábrica de, y en ese vídeo intento ver si hay algún papel y digo, ¿puedo hablar con? Ya tienes el perfil detectado, Sí. te quito 2 minutos de tiempo, ni un segundo más. Y en ese proceso le digo, mira, está viendo en Google, tenéis el certificado de IFS, he visto en YouTube cómo en un momento dado había un papel que me ha parecido ver que era control de pesos, lo que me da a entender que hay papel. Nosotros digitalizamos esto. ¿Tiene sentido? Y ahí sí que es súper importante demostrarle que te has empapado de su realidad. Muchas veces van a ser 40 minutos de trabajo que no valen para nada, porque o ya tienen una solución digital, Sí. o no es el momento y ya está. Pero, joder, es la única manera de Pero cuando aciertas o cuando encuentras el camino, pues, evidentemente es y es la única manera de encontrar el camino, ¿eh? Y luego, por su parte, es verdad que yo creo en la digitalización, a nosotros por lo menos nos pasa, al no tener una categoría referente consigo, hacemos un gemado, sabemos que es un sobre de mantenimiento. Hacemos un mes, sabes que es un sobre de producción. Como el nuestro es un poco diferente, más híbrido, más mixto. eso es, mi híbrido más adaptable, sigue siempre un proceso de evangelización, ¿no? Que es en plan, vale, te voy a dar primero una respuesta específica, en este caso, para digitalizar un proceso de no conformidades, pero después, una vez ya en tu cerebro he aterrizado que Mairo da solución a tu problema, desde ahí voy a decir, bien, ahora te explicaré cómo funciona la aplicación, qué otras áreas de mejora hay, siempre con ejemplos. Para ya, cada un año, puedes explicarte ya, oye, Y además, claro, comercialmente el abanico de posibilidades desde vuestro punto de vista es enorme, ¿no? Cualquier empresa que tenga procesos industriales es un potencial utilizador de la tecnología que ofrecéis, a ser transversal. pero fíjate que no, ¿eh? Y esto también es una reflexión bastante. ¿Qué perfil tiene que tener para ser el candidato idóneo? Tiene que haber una cultura de, no tanto de reporte, sino de eficiencia en la empresa. Este ha sido un gran aprendizaje que, de hecho, nos ha pasado que uno de los clientes iniciales de Mairo, bueno, espera, empiezo otra vez. La cultura es, la cultura es la base para que se acepte una solución digital porque es mucho más fácil que tú digitalices algo que ya se hace a empezar de cero. Tipo, nos pasó con un cliente, uno de los primeros, era una empresa que tenía una necesidad de capturar cuando estaban produciendo. Entonces presentamos Mayo y fue como, joder, qué bien. Y planteamos algo súper sencillo, que era, hacemos un formulario a medida en el que simplemente di dónde estás trabajando, cuando ocurra una parada, da igual si es planificada, no planificada, le das al play, pones por qué ha sido, y cuando se reanude la marcha, le das otra, pausa y le das al play. Entonces sabemos, a final del mes, en un gráfico, oye, causas de paradas, cuál es la más importante, para luego poder empezar a mejorarlas. No se hizo ni un solo reporte. Que estuvimos con ellos, yo lo visité personalmente 5 o 6 veces, el gerente estaba súper convencido, pero llegamos a la conclusión de que como no había una cultura. No existía esa cultura. Exacto. ¿En quién tiene que nutrir de eso? Exacto. Y muchas veces en la digitalización parece que cuando pillas una solución, la solución per se es una promesa mesiánica de vamos a meter esta nueva solución y todo va a mejorar. Pero el éxito de la solución depende de la capacidad de liderazgo del grupo humano que hay detrás. Ya. Si no hay gente dando la turra, ya puedes meter la mejor solución con inteligencia artificial y con gafas de realidad virtual, Que no sirve de nada. que te vas a gastar un dineral para algo guay, pero que no sirve. Y eso fue en vuestros inicios. ¿Cómo nos ves a la industria en este momento en cuanto a cultura digital, hacia nuestra posición hacia la digitalización? ¿Hemos avanzado? ¿Seguimos igual? ¿Cuál es la foto del hoy? Claro. Yo la comparación con el pasado no la tengo porque más o menos también me considero bastante novicio en este mundo, pero sí que es verdad que hay realidades muy opuestas, incluso en el mismo sector e incluso en la misma fábrica, porque tienes dos fábricas que son competencia directa y unas van como un tiro y tienen consciente digital e invierten anualmente, y en otras casi es un viaje a 1970. Y marcas que te sorprenden, ¿eh? Esto no es tornillerías Francisco Javier, que son 20, sino empresas con un renombre. Sí. Que todavía sí. Entonces, sí que veo, evidentemente, que la digitalización al final es una palabra que está en boca de todos, que hay inversión.
¿Crees que ha perdido cierto contenido? Que ahora mismo todo es digitalización y por tanto nada lo es. O no. O bueno, está claro el camino y hacia dónde hay que ir. Yo creo que hay mucha falta de información. O sea, creo que dentro del saco de digitalización tienes cosas que no tienen nada que ver. Esto nos comentaba una empresa que tiene inteligencia artificial y claro, depende de la conversación que tengas. Tú con una empresa que ofrece digitalización podemos aliarnos, Sí. pero cara al cliente lo que nos dijo es, claro, pero piensa que en la industria te recepta hay que hacer. Y desde digitalizar un proceso en emitir facturas a introducir inteligencia artificial en la detección de fallos en los botes, Procesos comerciales, es que todo. exacto, y no tiene nada que ver. Digitalizable, digamos. Entonces sí que creo que estamos en ese proceso de adquirir y explotar esa conciencia de que es importante gastar en digitalización, pero todavía nos falta formación de decir, vale, pero dentro de la digitalización, ¿cuántas verticales hay? Y ese análisis, ¿no? Que muchas veces también creo que, bueno, hay empresas que sí lo hacen, evidentemente, pero a veces te encuentras con algunas que hay que digitalizar, pero per se, pero no hay ese punto crítico, vale, ¿por dónde empezamos y por qué? Igual es área más crítico de digitalizar. Que yo creo que es un paso inicial clave, fundamental, para que luego el camino sea exitoso, ¿no? Porque si no, será un recorrido, bueno, Y ya lo sé, o sea, a nivel manufacturero, creo que lo que hacen muchas y lo que está bien hecho es siempre empezar por donde está el jamón. O sea, empieza por digitalizar la parte de producción, que es la más crítica, es el primer vagón de tu tren. sí. Y luego ya irás haciendo más cosas, pero empieza por ahí. Porque muchas veces también está ese parálisis por análisis, la de, tía. Y que a ti te desesperas. Ya, no son pocos los que te dices, es que aquí no va a funcionar. Ya. Vas a cerrar. Sí, se ven ante el vértigo, ¿no? De todo lo que supone y el impacto que eso genera. Y ya no sabes por dónde empezar. Ya, vale, pues empieza por lo más importante. Y da igual si tardas mucho, porque lo importante es que lo importante es importante. Ujú. Muy bien, terminamos, hemos hablado de fabricar. Ahora te quiero preguntar por la otra parte, ¿no? De nuestro podcast, por el futuro. ¿Cuáles crees que son las claves, los aspectos importantes que van a marcar el futuro del manufacturing de aquí a un plazo de 2, 4, 5, 10 años? ¿Dónde nos ves en ese futuro? Sí, o sea, pregunta un poco. Eso es sacar la bola de cristal, y decir, pues por aquí. No te ves que en 5 años no te sentaré para pedirte explicaciones, así que, entonces, yo Pues creo que tampoco va a haber demasiada diferencia con como estamos ahora. Igual cuando piensas en el futuro, sí que se piensa, sé, en tecnologías disruptivas, pero creo que la industria es un mundo que va generalmente bastante lento. Entonces, no creo que estemos mucho más diferentes. Espero que tengamos una mejor. Bueno, evidentemente va a haber más cultura de digitalización, sí. pero un poco donde espero que estemos, y no sé si podemos estar, es en un punto en el que se democratiza un poco más esa digitalización y no es cosa solo de multinacionales o de empresas con mucho tirón. Y espero que sí podamos tener un sitio en el que, no sé si mediante relaciones de FPS y demás, a nivel de pyme, que es la base casi de la de Euskadi, sí tengamos ya esos indicios de tener herramientas asequibles, gente con ganas, un conocimiento mínimo y poder, bueno, conocimiento mínimo, Sí. sobre digitalización, pudiendo construir desde cero en estas empresas, lo dicho, que no son empresas de 300 empleados y 500 millones de euros más. Bueno, el algo democratizado. Pues bueno, yo también lo espero. Lo veremos, ojalá ocurra. Gracias, John, por acompañarnos. Gracias a todos. Y hasta el próximo episodio de Fabricando el Futuro.